Qué temazo el día de hoy. Qué bendito el tema. ¿Desde cuándo lo tenemos de pendiente? Pues ya, o sea, es bien sabido que la CIA está detrás de prácticamente todo. Y la CIA es nada más como el nombre, ¿no? El nombre que usamos para referirnos a toda la inteligencia. Exactamente. Porque justamente, ¿no? Sabemos que todo se regula a partir de estas agencias de inteligencia a nivel global. Es lo que todo, o sea, es este aparato que todo lo controla, todo lo regula, justamente se encarga de eso, de recopilar información, de distribuirla, de analizarla, de controlarla, de moderarla, y pues es lo que va dándole forma al constructo social que se nos da a comer a nosotros como rebaño desconcertado. Entonces, claro que era justo y necesario que hiciéramos un programa de la CIA. Obviamente estaremos abordando, de forma no tan a profundidad ahora, porque pues sabemos que el tema de la CIA es algo súper complejo, son muchísimas cosas que tratar. Cada cosa que han hecho da para un episodio. Exactamente, la CIA ha estado involucrada en muchísimos sucesos históricos, a partir de su creación, en muchísimos sucesos históricos de la humanidad, en guerras, ¿cómo se llama? En golpes de estado. Golpes de estado, justo eso es lo que estaba buscando, en golpes de estado, derrocamientos. Sí. Claro, en la colocación de líderes, exactamente, imposición de dictadores, de personajes muy relevantes de la política. De las guías del narcotráfico, de las líneas del narcotráfico, las rutas del narcotráfico. Y todos los programas secretos que, bueno, se conocen como MK Ultra, el experimento de Filadelfia, como un montón de experimentos, todos esos trabajos que han hecho con parapsicología y un montón de cosas, ¿no? Sí. Además de que es el principal órgano censurador del mundo. Sí, lo es. Bueno, la CIA y obviamente todas las réplicas de la CIA. El bendito ojo que todo lo ve. Exactamente, entonces pues definitivamente la CIA merece su programa, o sus programas, porque sus programas. Este es uno de varios que estaremos abordando, ya veremos cómo estaremos tocando los temas, pero definitivamente hablaremos sobre sus orígenes, ¿no? ¿Qué personajes son los que estuvieron influenciando? ¿Qué presidentes también estuvieron involucrados por ahí? Porque definitivamente tiene todo que ver, o sea, todos los personajes que estuvieron, gracias a los cuales se creó esta agencia de inteligencia central, son dignos de analizar, y tenemos que estar estudiando sus personajes, y bueno, estaremos hablando de un montón de cosas, porque definitivamente la CIA nos da muchísimo para hablar. Yo traigo por ahí unos datos bien interesantes, como pues ya sabes, investigando sobre la historia y todo, como que no me captaba tanto como no me atrapaba tanto la cuestión de la historia, porque bueno, es muy político, son como datos muy específicos, ¿no? La Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y todo ese asunto, y pues obviamente... Pues más o menos, está interesante, güey, tiene muchas connotaciones bien interesantes. Sí está interesante, personajes muy, muy relevantes por ahí, pero me atraparon con algunas, o sea, metiéndome a la página de la CIA, porque bueno, la CIA tiene su página de CIA.gov o .gov. Sí, tiene su página de la CIA. Ahí tiene como su reading room o su cuarto de lectura, su biblioteca y todo ese asunto, y pues ahí me encontré con un par de documentos muy interesantes, supuestamente, bueno, uno parece más que lo estaba promoviendo como para desinformación, porque sabemos que eso es una de las estrategias de la CIA, ¿no? Que te dice, sí, libro fue censurado, pero aquí va completito, téngalo ahí para su lectura. Agencia Federal de Investigación. Bueno, que ahí también tengo una lista, una wikilista de todos los países con sus distintos grupos de inteligencia, porque aparte la CIA, o sea, también hay que entenderlo, o sea, la CIA es un aspecto muy pequeño como de todo cuerpo de inteligencia que tienen los Estados Unidos, porque son 18 agencias en realidad de inteligencia que componen toda la inteligencia de los Estados Unidos, son un montononal. Y cada país, o sea, prácticamente todos los países del mundo tienen a sus distintos departamentos de inteligencia. Y aquí quiero mencionar algunos de los países cuyos cuerpos de inteligencia son los más complejos, que me parecieron interesantes. Okay. Algunos países que dices, caray, qué show, ¿no? O sea, ¿por qué tiene tantos cuerpos de inteligencia ahí? Pero bueno. Pero antes de comenzar, bienvenidas todas las personas que nos ven y no se escuchan. Esto es Amor Fati, en la infinita brevedad del ser. Comenzamos. Amigo, qué bendito el gusto de verte como siempre. Otro día más, otro lunes más, otro programa más, otra charla más y más y más. Bendito sea, bendito sea, bendito sea. Exactamente.
Pues arranquémonos con esto de la CIA. Yo no sé qué detrás de su historia y todo eso, pero bueno, antes de comenzar con esto, pues hay que entender que la CIA no se originó así de la noche a la mañana. Hubo algunos intentos previos. La CIA no es no es la primera agencia de inteligencia a nivel global, ¿no? De hecho, la CIA se basa, o es como una especie de réplica del MI6. El MI6 es la agencia de inteligencia principal de Gran Bretaña. De Gran Bretaña. Entonces, eso también es un dato súper interesante. De los Saxe-Coburg-Gotha. Exactamente, porque viene también, o sea, pues bueno, en Inglaterra viene la nobleza, es uno de los principales países colonizadores, entonces sabemos que por ahí ya podemos estar viendo de dónde viene todo este asunto. Pero pues arráncate entonces con los datos históricos. Mira, está bien interesante cómo se conformó todo, güey, todo. Necesitamos empezar por hablar de William J. Donovan. El buen Donovan. William J. Donovan, también conocido como Wild Bill. Wild Bill Donovan. Simón fue el primer director, el creador y primer director de la OSS. La OSS después se convirtió en la CIG, que es la Central Intelligence Group, que terminó derivándose en la CIA. Digamos que la OSS es la base de la CIA. Hay unos datos muy interesantes de William J. Donovan como para perfilar y para saber de dónde viene todo, porque sí está bien curioso. Mira, lo primero que se hizo muy, muy curioso de mencionar. Ya no investigué más sobre eso porque pues lo importante era de la CIA, ¿no? Pero creo que al menos es curioso recalcarlo. El apellido de soltera de la madre de William J. Donovan era Lennon. Lennon, mira. Y era irlandesa. Y Irlanda pues está pegado a Inglaterra. Inglaterra, claro. Entonces es Gran Bretaña, entonces... Y también hemos mencionado con anterioridad a este William Donovan, porque también tiene relaciones directas con el Vaticano. Él pertenecía a la Orden de Malta. A la Orden de Malta. Y pues él, de hecho, se encargó también de crear como conexiones de la CIA con el Vaticano. O sea, que crea pues, es como un enlace ahí de transferencia de información. Entonces, William J. Donovan, el apellido de su mamá era Lennon, ¿no? Nada más como por curiosidad. Sí, como dato. Se me hizo muy interesante. Bueno, pues eran inmigrantes irlandeses que llegaron a Estados Unidos. Este compa hizo un diplomado en artes. Luego de hacer su diplomado en artes, se metió a trabajar en un despacho de abogados. Y luego de ese despacho de abogados, entró a otro más importante. Y hay un dato que se me hizo muy, 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 muy curioso también de mencionar. El vato estudió actuación. El vato hizo un diplomado en actuación. Entonces... ¿You know? Sí, pues definitivamente no hay muchísimos actores de la CIA. Nada más me gustaría como comentarlo, pero siento que este compa no más que ser actor, o sea, yo creo que sí era actor, pero creo que sí también, o sea, sí chambeaba. No, por supuesto, sí jugó un papel importante en la CIA, pero a lo que va es que el que estudien actuación no quiere decir precisamente que sean como completamente actores, sino que tienen que tener cualidades de actuación para poder mostrar una cara que no es la que ellos son, o sea, tienen que saber actuar, sí o sí, porque tienen que saber mentir. Tienen que saber crear una imagen que es la que nosotros vamos a... Un personaje, por supuesto. Tienen que saber la creación de personajes. Bueno, entonces, William Donovan entra a un despacho de abogados, estudia artes. Luego entra a un despacho de abogados y se estudia su diplomado de actuación. Pero aquí en este despacho de abogados está muy interesante porque trabajó para Sullivan and Cromwell. No es cierto, miento. Bueno, Donovan hizo su estudio de abogados, luego estudió actuación. Y durante todos los varios puestos que tuvo, en 1916 llegó a Berlín, pasó varios meses en Berlín. Como estaban en los albores de la Primera Guerra Mundial, lo que abogó fue porque pues, dejaran pasar comida tanto a Polonia como a Austria y a otro país, ¿no? Entonces fue a Berlín a eso. Trabajando en representación de adivina quién. ¿En representación de qué? De la Fundación Rockefeller. Ok. Simón. William Donovan trabajaba directamente para la Fundación Rockefeller y llegó en representación de la Fundación Rockefeller para pedir que en Berlín les dieran permiso como para mandar comida, ya sabes, porque la Fundación Rockefeller pues es humanitaria. Claro, por supuesto, las caridades siempre han sido. Entonces estuvo muy relacionado con la Primera Guerra Mundial desde el principio. Luego se termina la Guerra Mundial, regresa, empieza a tener varios... hay un dato muy, muy curioso, por eso lo voy a mencionar algo interesante, porque sí está muy, muy interesante, pero es un dato solamente curioso. Trabaja con los Rangers de Texas, luego de ahí vuelve por un rato a la abogacía, después lo mandan como diputado y empieza a tener como varios puestos ahí políticos, hasta que
él coincidió en uno de sus estudios con Franklin Delano Roosevelt, que fue el presidente durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces digamos que eran conocidos, ¿no? Porque pues aparte eran conocidos porque las élites se conocen entre todos. Su clase especializada se conocen entre todos. Entonces, de pronto resulta que en un viaje que hace a Inglaterra, ya trabajando para una de las agencias, de las previas agencias de inteligencia, que no era la OCS, porque pues había varias regadas, ¿no? Trabajando en esto, tomó un viaje que se supone que era de vacaciones, pero pues también le sirve como para hacer conexiones y todo. Y en ese viaje conecta con un compa que se llama William Stephenson. William Stephenson era un oficial de inteligencia británico, de alto mando. Entonces, en esa amistad que se crea entre los dos, así lo vende en la Wikipedia al menos, en esa gran amistad que se crea entre los dos, uno se hace, admira al otro, se agarra la admiración por el otro. Se hacen compas, pues. Simón, entonces, William Stephenson, que era un oficial de alto rango del MI6, entrena a William Donovan, en todo lo relacionado a la formación de agentes. Regresa a Estados Unidos y empieza a hacer como el lobby, lo que le llaman el lobby, ¿no? Empieza a hacer como en las relaciones, pues tratando de convencer al presidente de que se necesitaba una agencia de inteligencia, porque William Donovan tenía rato que había predicho la siguiente guerra mundial. O sea, llevaba rato diciendo, es que hay movimientos de esto, parece que hay mucho de esto, seguro se va a venir una segunda guerra, seguro es una guerra más grande, entonces necesitamos una agencia especializada de esto. Sí, alguien que estuviera recaudando eso. Sí, al principio Roosevelt está entre que sí y que no, y entre que sí y que no, le da autorización para crear una agencia de inteligencia. Antes los servicios de inteligencia pues los tenían divididos entre el FBI de Edgar J. Hoover. Sí. Hoover se oponía porque creía que iba a perder su poder, pero la diferencia fue que lo que dijo J. Donovan fue que ok, mira, yo no me voy a meter en tus cosas, FBI es para asuntos domésticos, nosotros vamos para todos los asuntos internacionales, pero necesitamos tener una agencia que sea específica de inteligencia, ¿no? Sí. Porque antes los servicios de inteligencia, pues cada gran departamento tenía su propio servicio de inteligencia. El ejército tenía uno, la marina tenía otro, los marines tenían otro, claro. El FBI tenía el suyo. Entonces, resulta que le dice eso. A mí lo que es más interesante de este tema de que Donovan predijo la guerra o de que estaba muy seguro de que iba a haber una guerra, pues trabajaba para el Rockefeller, entonces... Sí, ya sabías. Predicción no creo que haya sido. Estamos planeando una guerra. Necesitamos que creemos estas cosas, ¿no? Porque todo es una planeación que viene desde muy antes. Entonces... Le aprueban la OSS. Obviamente, en esto que le estoy contando, pues es muy sencillo, como de, ok, no, para esto pasaron 10, 20 años en lo que este compa estuvo que sí, que le aprobaban que sí, que luego le decían que no, que esta se la cancelaban, que aquella sí, luego, ¿sabes? Moviendo muchos hilos, sí. Lo que se dice que se cuenta. Quién sabe si sí o no. Entonces, crea la OSS. La OSS fue formada por los Joint Chiefs of Staff, que eran como, digamos, los líderes senior, los más veteranos, de cada una de las divisiones del FBI, de la naval, del ejército, la fuerza aérea, de la fuerza espacial. Entonces, este Joint Chiefs of Staff son los que se reúnen, deciden como que conformarlo y pues declaran a Donovan, que fue el que hizo el lobby para que se hiciera, pues como el primer jefe de esto. Pero para esto... Estamos hablando de la OSS. De la OSS. Aquí es el inicio de la OSS. En 1942. Ajá, exactamente. Pero en 1941 también junto con Roosevelt me parece que crearon, o sea, antes de que fuera la OSS, crearon la Oficina de Coordinación de Información, el COI, Office of the Coordinator of Information. Sí, de hecho el 11 de julio de 1941 se hace digamos que se hace... justamente el consenso como para crearla, pero oficialmente la OSS se estableció por decreto el 13 de junio de 1942. Sí. Ahora, ¿cuáles eran sus objetivos? Era uso de propaganda, subversión y planeación preguerra y posguerra. Se supone, la idea era que esa agencia de inteligencia solamente iba a servir para la guerra. Sí. Nada más. Sí, era una agencia específica creada para la guerra. Pero la cosa aquí es que justamente... para crear una agencia de inteligencia en específico que se dedicara solamente a eso, no había nada igual en Estados Unidos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que su compa William Stephenson le dijo, va, yo te entreno. Y entonces William Stephenson entrenó a los primeros agentes de la CIA en Canadá bajo los estatutos del MI6. Por decirlo de alguna forma muy resumida, podría decirse que el MI6 fue el creador de la... El precursor del... El creador de la OSS.
Bueno, sí, eso es cierto. Porque Porque recibió entrenamiento Donovan de William Stephenson. De William Stephenson, ¿no? Sí, definitivamente el MI6. O sea, el MI6 se fundó en 1909. O sea, a inicios del siglo XX. Definitivamente, se supone que es la agencia de inteligencia más antigua de... que recordemos... Oficial, yo creo que oficial, oficial y moderna. Porque ya, o sea, como estrategias de inteligencia ya venía, o sea, desde el Imperio Romano. Pues recordemos que John Dee, por ejemplo, el que era el consejero de la reina, que decían que era el brujo mayor, pues ese vato era lo que tenía una agencia de inteligencia. Entonces, de ahí viene. Entonces, a lo que iba es que si queríamos más pruebas de que todas las agencias funcionan como una sola, pues está ahí. El MI6 co-creó a la OSS, que terminó creando a la CIA. Y la CIA ayudó a fundar la de Alemania y de otros países. Justo. Es como... Por favor, o sea, más bien fue un intento de coordinación global, o sea, fueron creando como ciertas oficinas de inteligencia en algunos lugares y de ella se fue propagando alrededor del mundo. Pero adelante. Es correcto. Entonces, dime. ¿Sabes en qué no ha puesto sus manos la CIA? Ay, dime. En los postres de Ancuna Kitchen. Exactamente. Hacemos esta breve pausa para anunciar las delicias que nos dejó el día de hoy Ancuna Kitchen. Deliciosos postres a base de plantas, libres de gluten, sin azúcares sintéticos artificiales. Una excelente alternativa nutritiva y saludable de postres para que disfruten ustedes mismos, con familia, con sus amistades, con sus amantes, con sus amores, con quien se les dé la regalada gana. Deliciosísimos postres. Ya saben, aquí aparecerán en pantalla las redes sociales de Ancuna Kitchen para que puedan ver la selección de postres que tienen a su disposición. Recuerden que hacen envíos a toda la República y si hacen su pedido con el código AMORFATIMX se les dará el 10% de descuento. No se pierdan el delicioso sabor de Ancuna Kitchen y hagan su pedido ya. Aquí tenemos galletas con chispas de chocolate, galletas de chocolate con menta, enjambres de chocolate con semillas y nueces, trufas de chocolate con caramelo de dátil y nuez. Uf, una delicia. Yo quiero una gameta. Me hace favor, jóvenes. Muchas gracias. Entonces, regresando al MI6 y toda esta farsa. Bueno, entonces crea la OSS, The Office of Strategic Services. La OSS, sus funciones eran esa: propaganda, supervisión y planeación en la guerra. Lo que hizo fue empezar a infiltrar. Hubo un punto en el que tenía 200 agentes infiltrados en Alemania nazi. La OSS, 200. Al principio murieron muchos, 37 es lo que se cuenta, porque eran jóvenes inexpertos. Pero enseguida ya tenían 200 infiltrados. A mí esto me sonó muy... Pues ya al final, los que estaban financiando la guerra eran Herbert Bosch y su grupo, junto con JP Morgan y junto con la Fundación Rockefeller, eran los que estaban financiando la guerra para ambos lados. Pues supongo que nada más estos 200 no eran como tan infiltrados, sino que eran más bien los que estaban asegurándose que las cosas... Exactamente, sí. Exacto. Coordinación pura y dura. Entonces, ahora, es bien importante entender que tanto la OSS como la CIA comenzaron siendo un medio de vigilancia. Recordemos que los presidentes de todos los países, apenas hubo votaciones aquí en el Estado de México, para los que sean del Estado de México. Recordemos que por todas las votaciones y todos los presidentes no son títeres, no son reales. Ningún presidente de los que vemos son reales. Los verdaderos, democracia ha sido una ilusión, sí. Los dueños del mundo son las corporaciones. Lo han sido desde hace mucho tiempo y ahora lo son más. Nada más para que... Arriba de las corporaciones, los bancos, yo diría. Pues otra corporación, ¿no? O sea, donde está el dinero son los líderes. Sí. Los empresarios. Llámese empresarios banqueros, empresarios mercantes, empresarios navales. Los empresarios son los dueños del bonito mundo. Nada más para que nos demos una idea de por qué, de cómo es posible que esto sea real. Antes de 1960, el 22% de la riqueza estaba en manos del 1% del mundo. El 22%, o sea, era un chingo. Después de 1980, el 64% de la riqueza estaba en las manos del 1%. O sea, bajaron del 22 al 64%. Y eso es lo que nos cuentan. Ahorita debe ser mucho más. Pero bueno. Entonces, la OSS, tanto la OSS como la CIA, lo que hicieron primero fue reclutar, bajo la idea de que era la mejor manera, a reclutar a los estudiantes, profesionales, maestros, todos de lo que vienen de la Ivy League. La Ivy League es como estas universidades de alto prestigio, que son justamente una liga de universidades de muy, muy alto prestigio, donde estudian las élites, ¿no? Los hijos de las élites, o al menos los hijos de la clase especializada, que es otra especie de élite. Entonces, tanto la OSS como la CIA
comenzaron su funcionamiento agrupando solamente a miembros de élite, a miembros de las élites, a hijos de las clases especializadas. Sí, eso es cierto. Entonces, si las clases especializadas son los que fundaron la OSS y eran puros hijos de empresarios y puros hijos de gente que ya tenía dinero y puros hijos que tenían sus propios intereses, pues podría de alguna forma decirse que la OSS y la CIA, más que ser un órgano del gobierno de Estados Unidos, era un órgano descentralizado de las élites. Por supuesto, desde el principio. Sabemos que la CIA nunca le ha rendido cuentas al gobierno. Se supone que una de sus principales tareas es de alineado con la presidencia, ¿no? O sea, de pasar la CIA se supone que le responde directamente al presidente y nada más. Y es al revés. La realidad es al revés, el presidente le responde. Porque otra vez el presidente es un títere, el presidente nada más está ahí. Oye, no son sabemos elegidos. Que la CIA, ¿cuántos presidentes no ha colocado? Los presidentes no son elegidos, son seleccionados. Exactamente. Bueno, entonces, tiene este grupo de hijos de élites, los manda a trabajar a campo, entran estos 200 agentes dentro de Alemania y pues empiezan a hacer todas sus labores, ¿no? Durante la guerra la OSS se condujo haciendo lo que tenían que hacer, haciendo espionaje, haciendo manipulación, haciendo propaganda, lo normal por entre comillas. Donde siento que empieza lo interesante es al final de la guerra. De la segunda. De la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Aquí entra un personaje que es bien interesante. Bueno, antes de este personaje que es un alemán. William J. Donovan, dentro de sus líderes, de su grupo más cercano, contaba con, evidentemente con Allen Dulles, ajá, el posterior presidente de la CIA, con... Hay otro compa que también es muy famoso, que ahorita no recuerdo su nombre, y con... Allen Dulles no fue el primero de la CIA, porque Donovan fue de la OSS. Ajá, por eso. De la CIA fue Allen Dulles, ¿no? Sí, por eso te digo, Allen Dulles, pero Allen Dulles trabajó en la OSS bajo las órdenes de Donovan. Sí. Sí, Donovan coordinó todos los inicios. Y Allen Dulles estaba dentro de su círculo cercano, junto también otro personaje muy importante que es James Jesus Angleton. James Jesus Angleton, junto con Allen Dulles, junto con este tercero que ahorita no recuerdo su nombre, lo hubiera notado. Yo soy malo para los nombres. Eran, digamos que y Donovan era en la cabeza de la OSS. Allen Dulles estaba sirviendo en la guerra, o sea, estaba dentro del campo. Entonces, aquí entra un personaje que se llama Reinhard Gehlen. Reinhard Gehlen era uno de los espías maestros de Hitler, de Adolfo Hitler. Ok. Tenía 3.500 espías a su cargo. La Gestapo, que era la agencia de inteligencia de Alemania, de los nazis, pues era una agencia de inteligencia enorme, porque pues tenían razón de ser de todo mundo en Alemania. Entonces, Reinhard Gehlen tenía 3.500 espías a su cargo, con los cuales había obtenido muchísima información acerca de los rusos. Tenía información de dónde tenían sus bases, dónde tenían sus almacenes, dónde tenían sus almacenes de agua, por decir algo, ¿no? ¿Qué supplies? Supplies son se fue la palabra. Bueno, sus supplies de agua. Son provisiones. Sus provisiones de agua. Pero también tenía información acerca de quiénes eran los líderes de Rusia, ¿no? O sea, quiénes eran los que mandaban y todo eso. Aquí me gustaría hacer una pregunta, pero quizás la podríamos contestar al final del programa. Pero la pregunta es, si todos funcionan igual, como por qué se espían entre unos y otros, ¿no? O por qué nos venden que se espían. Pero bueno, ahí te va. También recordemos que esta cuestión de los espías es muy 007, muy Hollywood. Sí, bueno, pero lo que se cuenta es que este compa tenía información de todos esos cabrones. Ajá. Yo lo que siento es que todo ha sido una charada desde el principio. Sí. Solamente es como para engañar que sí, que no, y la fregada. Pero bueno, este compa del Reinhard Gehlen tenía esta información. Y con esta información en mano, cuando ya sabía que iban a perder la guerra, porque ya había también anticipado que iban a perder la guerra, porque seguramente trabajaba para estos cabrones desde hace un chingo, contacta a Allen Dulles, entonces segundo al mando de la OSS. Y le dice, güey, yo tengo esta información. ¿Qué onda? Te la cambio por un pase libre. ¿Jalas o qué? Y le dice a Allen Dulles, va, déjame hablar con mi jefe. Y habla con el J. Donovan. Le dice, Simón, danos toda esa información y te damos el perdón. Pero no solamente le dio el perdón. Cuando hablaron con este compa, lo que hizo la OSS fue asegurar que Gehlen volviera a terreno. Este vato era uno de los espías maestros, era un director de inteligencia súper capaz. Y entonces lo volvieron a mandar. Pero ya perdonado de los juicios de guerra, lo volvieron a mandar a campo. Y entonces en campo, lo que hizo fue pues traerse a sus antiguos generales, a sus antiguos comandantes de la Gestapo, de la SS, y los puso directamente bajo los pagos de la CIA. Porque ya en ese entonces, cuando ya pasaron 8 meses en lo que este compa estuvo negociando y tal, cuando ya regresó a campo, ya era la OSS ya se había convertido en CIA.
Esto fue al final de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Cuando llega allá, recupera a sus jefes de la Gestapo, al jefe que estaba de la Gestapo en Francia y al líder de la Gestapo en el sureste de Europa. O sea, los pesos pesados pues no fueron procesados como bien sabemos. Claro. Ahora, por eso mencioné también a James Jesus Angleton. Porque el hombre responsable de darle las nuevas identidades a estos nasties, a estos que trabajaron directamente para Dulles, fue justamente James Jesus Angleton. Él fue el que les dio las nuevas identidades. Ok. Y después él se convirtió en el jefe de inteligencia de la CIA. O sea, el James Jesus Angleton. Ese compa que fue en la OSS le dio las nuevas identidades, que también ayudó a escapar a muchos de los criminales de guerra, a Chile, a Argentina, donde obviamente también después hicieron movimientos de desestabilización, porque estos son planes Sí. enormes de todo el Masivos. mundo y planes que están muy, muy, muy bien seleccionados, ¿no? Por eso también necesitan mentes brillantes, Sí. porque necesitan a gente pensando. Entonces, lo que hizo Gehlen en la Segunda Guerra Mundial, junto con su equipo de espías, fue mentir. Básicamente mentir. ¿Para qué? Resulta que el 20 de septiembre de 1945, el presidente Truman, un nuevo presidente ahora porque ya no estaba Franklin Roosevelt, el presidente Harry S. Truman disuelve la Claro. OSS. Cuando disuelve la OSS, este compa del Jay Donovan empieza a hacer otra vez lobby, pues porque decía que cómo iban a Sí. quedar sin agencia de inteligencia, que necesitaban una agencia de inteligencia porque era necesario, porque había todavía amenazas. Estaban los rusos amenazando. Sí, el comunismo fue como una Exacto. de las... Y entonces, ¿y quién sirvió para darle información? Porque recordemos que la CIA le da información directamente al presidente. Este compa del Gehlen. Gehlen lo que hizo. El 20 de septiembre de 1945 disuelven la OSS. En enero de 1946 crea la Central Intelligence Group, el mismo Truman. Y después, esa misma se convierte en la CIA. Sí. Para el 47 la CIA estaba en operaciones totales. Pero era una agencia chiquita. Para que le soltaran el presupuesto mayor, el grupo de Gehlen, el grupo de... ¿Quién se supone que le soltó el presupuesto mayor? ¿El gobierno de los Estados Unidos? Truman. O sea, digamos que, o sea, oficialmente se dice que la CIA recibe fondos del gobierno de los Estados Unidos. Ujú. Así es como actualmente se supone que funciona. Le dan, de hecho, la mayor parte del presupuesto de la CIA se va para lo que le llaman el Black Budget, Black Budget, sí. que es un presupuesto que no tiene que decir para dónde va. No tienen que reportar nada. Les dan 200 Sí, sí, sí. millones o 3,000 millones, Black lo que sea, Budget, sí, sí. y no tienen que reportar nada. Nada. Pero entonces, en el 47 se crea la CIA, y para que la CIA no se cierre, como disolvieron la OSS, Sí. Gehlen lo que hace es empezar a darle información falsa, reportar información falsa a los Estados Unidos, diciéndoles que los rusos tenían 10 veces mayor poder de ataque del que tenían, que sus estrategias estaban súper bien coordinadas, que tenían oyentes y escuchas en todos lados. Empezó a pintar a la madre Rusia como una superpotencia que estaba dispuesta ya a hacer la guerra relámpago para ahora ellos ser el nuevo Hitler. Sí. Entonces, ¿esto a qué llevó? A que Truman, los reportes que daba Geller, así como los escribía él, los transcribían en hojas oficiales de la CIA y se los pasaban directamente a Truman. Entonces, lo que hizo fue decir, güey, si no nos adelantamos nosotros, entonces, güey, nos comen el mandado. Entonces, ahí les da presupuesto. Les da presupuesto para toda la maquinaria de guerra. Recordemos que la CIA, pues es la creadora, la CIA pertenece a las corporaciones. Entonces, que llegue dinero a la CIA es que llegue dinero a las corporaciones para todos los intereses de las corporaciones. Sí, por supuesto. Entonces, básicamente, Gehlen, junto con su grupo de gestapos, de ex-nazis gestapos, son los que crearon, por decirlo de alguna forma, la Guerra Fría. Entonces está bien interesante, digo que sí está bien interesante la historia de estos cabrones. O sea, la historia de la conformación, porque parecería ser como, burocrático y todo, pero no. Está bien cabrón porque estos güeyes fueron los que crearon la Guerra Fría. Crearon la Guerra Fría como un pretexto para seguir alimentando la máquina de guerra y no desaparecer, güey. Sí, sí, sí. Ahora, otro dato bien importante. William J. Donovan, cuando se deshizo la OSS, adivina para qué hizo, para qué se fue, a qué se dedicó a moverse para asegurar. Ese vato fue el que se movió en todo el mundo para constituir los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg fue donde juzgaron a todos los criminales de guerra nazis. Sí, 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 sí. Y seguro hizo los juicios de Nuremberg pues para poder
declarar inocentes a quien él quisiera. Sí, sí. Para que nadie más le chingara a estos cabrones, este güey los buscaba, los cazaba. Vénganse para acá, antes de que me los ganen. Entonces todo está conectado, carnal. Todo está conectado. Entonces una puesta en escena, porque en realidad, o sea... Completamente, una puestota en escena. Pero sí. digamos que ahí fueron como se fueron conectando, ¿no? Sí. Ahora, ya casi para acabar, ya nada más me gustaría mencionar un poco de los datos del Dulin. Y un dato bien interesante de James Dulin. Y una apreciación de lo que creo yo que para lo que funciona la CIA. James Allen Dulin, siendo el segundo al mando de la OSS, cuando a Donovan ya no le dan la dirección de la CIA, porque dijeron que ya no lo querían ahí, se va a hacer los juicios de Nuremberg, pero deja a su segundo hombre al cargo, que es Allen Dulin. Y Allen Dulin pues se convierte en el director de la CIA, y ya sabemos que bajo la mando de Allen Dulin pues es la operación Mockingbird, la operación Paperclip, el MK Ultra, ¿no? Allen Dulles, ¿no? Allen Dulles, perdón. Sí. Allen Dulles, ahora sí. Allen Dulles trabajó en su juventud junto con su hermano, ni siquiera trabajaron, fueron socios de una firma que se llama Sullivan and Cromwell. Es una firma de abogados súper pesada, güey, del mundo, güey. Pues. De los élites, tan de élites, que representa a muchas cabezas de Wall Street, incluyendo a los Rockefeller, incluyendo a Rothschild. O sea, son abogados de los pesos pesados, de los ricos. Estos compas de Sullivan and Cromwell, pues James Dulin, Allen Dulles trabajó para ellos. ¿Por qué? Podría parecerse por qué. Porque otra vez, como la CIA fue creada por estas corporaciones, la CIA parecería ser menos anticomunista que lo que es procorporaciones. La CIA pareciera ser una organización creada para no combatir al comunismo, sino para imponer a las corporaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O dónde podríamos ver algo con esto? Tiene sentido. Fíjate, cuando quitaron a Mohammad Mossadegh de Irán, el presidente de Irán en los 50s, fue porque quiso nacionalizar a compañías petroleras de Estados Unidos y Inglaterra. Sí. No, pues, lo chingaron. Cuando quitaron a Jaco Arbenz, Arbenz, al de Guatemala. De Guatemala, para Simón. United Fruits, ¿no? Exactamente, Para porque fue Fruits, porque quería nacionalizar la Guatemala United Fruit Company, que era de Rockefeller. Y metieron al presidente ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo qué presidente, pero es un presidente bien sabido. Cuando quitaron a Salvador Allende, fue porque Salvador Allende quería nacionalizar mineras y la empresa y la industria telefónica. Y quitaron a Salvador Allende y pusieron a Pinochet. Pinochet veniendo de los Chicago Boys, enseñados por Milton Friedman. Sí. De liberalismo económico. Entonces, lo que pareciera ser que hace la CIA, más bien es establecer a las corporaciones como tal y quitar del camino a quien se quiera oponer al cómo trabajan las corporaciones. A quien haga sindicatos, a quien haga huelgas, a quien quiera nacionalizar, que se meta con pedos de las corporaciones, tienen a la CIA. Es cierto. Entonces, ese es el trabajo. ¿Y cómo podemos ver evidente? Pues por Allen Dulles. Porque Allen Dulles fue era socio de esta firma de abogados que defienden todavía corporaciones. ¿Esa firma de abogados no fue quien ayudó justamente a firmar el National Security Act en 1947 para la formación de la CIA? Sí, ¿no? Junto con Truman, creo que ellos fueron los encargados como de... Sí. Y ahora, ahí te va. Ya nada más para terminar esta parte de la historia. ¿Sí se entendió? Sí. Ok, ya nada más para terminar quería darte un dato bien interesante que se me hizo bien. Dentro de los múltiples trabajadores famosos de esta firma, hay uno que a mí me sonó por el nombre. Mira, antes de dar eso, me gustaría nada más mencionar algunos miembros famosos de la OSS de aquellos entonces. Porque está bien interesante ver quiénes son sus miembros, porque mira, bueno, déjame dejar este comentario. Tienen a Sterling Walder, un actor famoso de los 50 que trabajó para la OSS. O sea, vamos hablando de actores. Primero de actores, para darnos cuenta, ¿no? Ya sabemos que Hollywood está ahí todo. Luego tienen a Julia Child. Julia Child fue una agente de la OSS que luego se hizo famosa por hacer recetas de cocina francesa en la televisión estadounidense y después por recetas de cocina en general. Recordemos que la alimentación y la comida es una de las formas que también nos controlan. Entonces, ¿ves? Todo va comentando.
Otro compa famoso, miembro famoso de la OSS es Ralph Bucket, que fue un diplomático que luchó por los derechos civiles. Era un diplomático afroamericano que estuvo en la lucha por los derechos civiles, güey. Y uno de los principales precursores de los derechos civiles de Estados Unidos era un cabrón que trabajaba para la OSS. Y al que le dieron, ¿adivina qué? El Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz, güey, porque todos los ganadores del Premio Nobel de la Paz pasa lo mismo con los güeyes que les dan el caballerato, los de Sir. Sí. Es una distinción para ver quién está chambeando directo para esos compas, güey. Exactamente. Entonces, imagínate, la lucha por los derechos civiles, güey, también fue un servicio de inteligencia. Sí, por supuesto, también fue creado desde el inicio, sí. Y otro ese sí creo que es el... Bueno, este güey también me gustaría mencionarlo. Saul K. Pandover. Igual no tendría mayor relevancia, pero junto con Moe Berg, que tampoco también no tendría mucha relevancia por los nombres, no dicen mucho, güey, pero los dos son historiadores y biógrafos muy famosos, güey. El primero hizo biografías de Karl Marx y el segundo ha hecho biografías de todos los presidentes, de muchos presidentes. Propaganda. Sí. Propaganda, carnal. Pues ahí se sabe, ¿no? Propaganda, güey. Está escrito, la CIA, ¿a qué se dedica? Propaganda, ¿no? güey. Al espionaje, a la propaganda, a la recopilación de información. Y entonces los historiadores, los creadores de biografías, carnal, los que nos dan la historia a nosotros, güey, pues son güeyes de estos cabrones, güey, que hacen propaganda. Brandon Penguin House es una editorial seguramente de la CIA, creada por la CIA, exacto, así como tiene muchas editoriales. Es correcto. Y uno que seguro, a lo mejor te suena algo, John Ford es un director. Es el que hizo la balada de Liberty Balance. Yo maté a Liberty Balance. Bueno, John Ford es un hombre muy conocido. También miembro de la OSS. Ya casi acabo. Ya nada más para terminar. Me gustaría nada más este último dato. Dos datos más. La Asociación para el Licenciamiento Responsable estima que para 1987 más de 6 millones de personas habían muerto como resultado de las operaciones de la CIA. Más de 6 millones de personas. Esos se supone que son los judíos que murieron en el Holocausto. ¿Cuántos? 6 millones. 6 millones. Y derivado de operaciones de la CIA. Y eso lo llaman el Holocausto de la CIA, del que nadie habla. 6 millones de personas. Y ya nada más el último dato, ya para dejarte la palabra. De esta firma de Sullivan and Cromwell, que también fundadora de la CIA, donde también estuvo este cabrón, que pues ha estado en todo, que son unos pinches abogados súper pesados. Adivina quién es uno de sus trabajadores famosos, por decirlo así. Te va a sonar mucho, lo acabamos de ver. Peter Thiel. Peter Thiel. Ese cabrón fue el que le dio los primeros $400,000 a Mark Zuckerberg para hacer Facebook, carnal. Que fue dueño por un rato del 8% de Facebook, sí, cierto, que ahora creó Palantir. Palantir, la empresa que es para predecir quién va a robar y quién no va a robar. Y que también cofundó PayPal, donde estuvo este cabrón de... Elon Musk y... el dueño de Axel. Ah, ok. El dueño... James Brenner, el dueño de Axel... Junto Axel es un brazo de Intel Q, ¿no? De Intel Q. Que es de la CIA. De la CIA. De justamente de la CIA. Entonces Peter Thiel trabajó para esta firma de abogados. Nada más para comprobar una vez más que todos estos güeyes están conectados. Todos están ahí, todos están involucrados. Y otra de sus empleadas famosas también es la que ahorita es la directora de seguridad de la India. De política de seguridad pública de la India. Qué locura. En todos lados. Está loquísimo. ¿Sabes qué me parece súper interesante ahora que mencionábamos a William Donovan? Uh-huh. Este cuate, como muchos otros personajes que se mueven en estos rangos, pertenecieron a una fraternidad que ya la he visto mencionada en muchas ocasiones, que yo creo que va a merecer que le hagamos hasta un programa. Porque, a ver, déjame, aquí la tengo. ¿En dónde? Ah, mira, aquí está. Es esta fraternidad que se llama Pi Kappa Psi. Ay, ¿en dónde estaba aquí esta madre? Ya la perdí, pero bueno. Este es un mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan en la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acra. Yo soy César Jordán. Y este es un video para invitarte a que te unas al contenido exclusivo que tenemos preparado para ti. Tendrás acceso a videos privados, escenas detrás de cámaras y bloopers. Podrás ver los episodios antes de ser publicados, recibirás regalos exclusivos por parte del equipo de Amor Fati y 145. Y muchas sorpresas más. ¿Qué esperas? Únete al contenido exclusivo de Amor Fati y en la infinita brevedad del ser. Hasta luego. Entonces nada más era así como un dato interesante, me parece, ¿no? Así como que William Donovan, así como muchos otros personajes, creo que también Walter Lippmann, otros personajes así importantes de las élites han pertenecido a esta fraternidad que es Pi Kappa Psi.
Bueno, sí. ¿Sí? Así como sí. ¿Sí? 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 Sí. Exactamente. Sí. Entonces sería digna de analizar. Creo que esa fraternidad pues definitivamente prepara a muchos personajes importantes que tienen relevancia social. Entonces estaría... Pues bueno, ya estaremos haciendo algunos programas de fraternidades y Sí. de grupos. Es que las fraternidades también son curiosas, ¿no? Porque todos tienen como sus ritos de iniciación. Exactamente, Ujú. exactamente. Y bueno, ahí también se pueden ver muchas relaciones, o sea, como entre personajes, agendas y todo ese tipo de cosas. Ahora, también quería mencionar a un personaje que me parece muy interesante, que estuvo involucrado en la creación de la CIA. De hecho, gracias a él y a otro personaje, bueno, más bien ellos fueron quienes mencionaron por primera vez el nombre de la CIA, o sea, de Central Intelligence Agency. Sí. Fueron los primeros en mencionarla en una propuesta presentada al Senado Militar de los Estados Unidos. En 1945 fue la primera vez que se propuso la creación de la CIA por James Forrestal y Arthur Bradford. Ambos tenían altos rangos en la Marina de los Estados De Unidos. James Forrestal hemos hablado, güey. Hemos hablado, justamente ese es el personaje que quiero hablar. De Arthur Bradford, la verdad es que no he estudiado nada, no sé. Solo es curioso que pertenezcan a la naval, ¿no? Habiendo, bueno, tantas ramas Sí. militares, Sí. tenía que ser específicamente la naval. Ahora, bueno, para quienes no los han visto, pues bueno, dentro de las teorías de Miles Mathis, los neofenicios, quienes están posiblemente detrás de todo esto, pues justamente se caracterizaron por tener una gran fuerza Naval. en el aspecto naval. Ajá, Y ser el comerciantes. exactamente, comerciantes y navales, ¿no? Entonces, eso siempre es como una clave para saber quién está detrás de todo esto. Ahora, no se menciona tanto a James Forrestal en esta cuestión de la creación de la CIA, pero definitivamente tuvo un papel importante. Es como una pequeña nota nada más que está en la wikipágina de la CIA. Ok. Pero James Forrestal fue quien estuvo encargado de varios programas secretos de la CIA y unos tenían mucho que ver con extraterrestres. Ah, de ahí. De es hecho, que en no me acordaba, Exopolítica se menciona sí. mucho de James Forrestal. Ya. Porque James Forrestal estuvo encargado, fue como líder de varios programas secretos de la CIA. Se supone que a él se le dio como full disclosure, o sea, se le dio toda la información así que recopilaba la CIA sobre vida extraterrestre y todo ese asunto. Y cuando él se enteró como de la agenda que estaba llevando a cabo la CIA, quiso como contrarrestarla, quiso sacarlo a la luz, quiso hablar al respecto. Ah, sí fue un whistleblower, ¿verdad? Pero a este compa, lo que incluso está en su wikipágina y todo, pues ¿qué crees? Lo metieron al loquero, al compa. Se supone que su caso fue diagnosticado como... ¿cómo se...? Algo como de nervios y ¿cómo se le llama eso? Como exaltación nerviosa, una cosa así nada más como de nervios y depresión severa. Lo metieron al loquero y un día... apareció muerto. Supuestamente lo que dicen es que se aventó desde un 16º piso. No es esquizofrenia, era nada más como algo nervioso. Déjame ver si por aquí como está histeria. como histeria algo así. nerviosa. Aquí debe estar. Sí, yo me acuerdo que habíamos mencionado a James Forrestal, no me acordaba de dónde, pero sí. Ah, mira, aquí está. Más bien, ¿cómo sería? ¿Burnout? Como exhaustion, que es como exhaustez. ¿Cómo es la palabra? Bueno, es como cansancio nervioso. Exhaustividad. No, cansancio nervioso y físico. Y depresión Agotamiento. severa. Agotamiento. Agotamiento nervioso y físico y depresión severa. Fue lo que se le diagnosticó. Lo metieron al loquero, lo medicaron, ya lo iban a meter incluso a terapia de electroshock. No mames. Se lo querían fregar al compa. Pero cabrón, güey. Y un día, te digo, apareció así, pues, destrozado porque se aventó, se cayó supuestamente del 16º piso al 3er piso del edificio de loqueros, del loquero en donde estaba. Nadie lo vio tirarse, nadie nada, solo apareció ya el compa, pues, deschavetado, suicidado. Y murió bajo ciertas condiciones muy sospechosas. Se lo petatearon a James Forrestal. Y él estuvo como de los primeros proponentes de la creación de la CIA. O sea, fue secretario de Seguridad de los Estados Unidos. O sea, tenía rangos elevadísimos. No mames. Tuvo papeles muy importantes en la naval. O sea, también venía de élite el compa. Fíjate qué curioso porque, bueno, esos programas que hicimos de los extraterrestres estaban chidos, pero todavía no investigábamos todo lo que hemos estudiado ahorita, ¿no? Y ahora ya con todo lo que hemos estudiado, ya cuando salen nombres que al principio eran como, pues X, ahorita sí es de, ¡hala! Entonces... Ajá, estás hablando de un cabrón que habló que fue a hablar de la CIA, güey. Frente al gobierno, ese quiere ser un cabrón que estaba muy metido en todos estos pedos, güey.
Sí, sí. ¿Cómo se le llama al nuevo término que le dio la CIA a las cosas no identificadas? Ya no es ovni, ya es... No, yo no me acuerdo. sí. ¿Te acuerdas que Es... Busquémoslo. una vez el Aldo y yo, igual en el programa, güey, estábamos diciendo, ya tienen otro nombre, güey. No, ¿cuál es? No, está... Sí, es algo así como ¿cómo es? Unidentified. Es fenómeno... Es... Ahorita Es lo funny, encontramos. es funny, güey. No, no es funny. WAPS. 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 Te digo que, ¿sabes? Estábamos como de, es Unidentified Flying Object, ¿no? Es Unidentified Aerial Phenomena. Ajá, En habría español es... Fenómeno aéreo no no identificado. Funny. Pía. Entonces, ¿funny o cómo? Sí, es funny. Sí, es funny. En español es Es funny. P, o sea, es no, es F. Fiat, no sería como Fiat, fenómeno- como Fiat. No, FI. Sí, Fiat o no FI, Fiat. bueno. Ya Fenómeno dices. aéreo. AIFA como el aeropuerto. Super malos, es tan básico que es nada más a ordenar No. iniciales y uno diciendo cualquier. No, sí es funny. Boludez. Fenómeno aéreo No identificado. Funny. Funnies. Sí. Fenómeno aéreo No identificado, sí. Estaba más chido el ovni, ¿no? Sí, ovni está más chido. Pues bueno, en español. Ay, te digo que estábamos, no, es un Unidentified Flying Object. Y luego quedamos, pero no es la misma mamada, güey. Ah, sí, cierto. Entonces no era ese. Fuiste tú, ella nada más decía sí. Pero sí, Funny, entonces, ¿y ahora es UA? WAPS. y ahora WAPS. es WAPS. UAP. Unidentified Unidentified Aerial Phenomena. Unidentified Aerial Phenomena. Aerial Nada, me gusta más UFO y OVNI. Sí, UFO y... Sí, pues es ya... ¿Para qué le quieren cambiar? Bueno, entonces el porque James hay algo que Forestal. quieren. Ajá, algo están cambiando, güey. ¿Quién sabe, güey? Está muy raro, güey. Yo digo que Pues sí, porque- ya van a falsificar la invasión alienígena. Lo más seguro es que sí. No Ya creo no que tardan. tarde, no creo que tarde ¿No viste mucho. la noticia de que un pinche dron mató a su creador? Ah, sí. ¿Cómo crees? Sí. Sí, en una simulación dejaron que la inteligencia artificial controlara un dron pero es todo simulación, o sea, no fue... Ah, ¿no fue real? Ah, ok. Fue ok. toda una simulación en donde ¿Neta? la inteligencia artificial lo que hace es controlar al dron, que es un dron de ataque. Entonces el operador del dron en algunas situaciones le dice a la inteligencia artificial, no güey, no debemos atacar aquí. Entonces la inteligencia artificial llegó Y puede a un apagarla. grado- Si es necesario, puede apagarla. Ajá, llegó a una Conclusión. conclusión de que para cumplir su objetivo tenía que eliminar al operador porque el operador no le estaba dejando concluir. Entonces lo que hizo dentro de la simulación fue matar al operador. Qué loco. Ajá. Entonces pues ahí ya toda la banda... creador de la inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Se me olvida su nombre. Ahorita les digo. Este güey pues dice, es que sí puede llegar a ese extremo. O sea, si ustedes no creían en Skynet y esas madres que nos ponen en Hollywood, pues realmente sí puede suceder porque la raza humana está hecha para extinguirse, autoextinguirse. Sí. Entonces es lo que dijo ese brother, y es el güey que dicen que tiene como que más miedo de la propia inteligencia artificial que él, creo. Oh. Sí, está interesante. Yo traigo, no, estoy revisando aquí un documento. De hecho es una wikilista Ujú. sobre como justamente los departamentos de inteligencia de cada país, o sea, de todo el mundo. Sí. Y me brincaron algunos que dices, oye, estos tienen pero un montononal. Oh. El primero, todo está acomodado como por orden alfabético. Ajá. Tenemos el primero, Afganistán, pues nada más tiene uno, Albania también uno, pero Argentina, man. Argentina yo creo que tiene más que Estados Unidos. Pues de qué están los nastis. Está impresionante, o sea, tiene, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... A ver, no, espera, estoy contando mal porque estos son como desgloses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, Luisillo. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, pues casi como Estados Unidos. Estados Unidos tiene 18. Pues es que están los nastis, carnal. Acuérdate que llegaron a Argentina. 17, hermano. Tiene un montón así. Qué locura. También. Australia tiene varios. Australia tiene varios, pero mira, son poquitos a comparación. De Argentina, güey. Mira, ¿no? Bangladesh, güey. Bangladesh también tiene un montón, ¿no? Bangladesh. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Bangladesh, ¿qué organizan? Obviamente, los países con mayor complejidad en cuestión de inteligencia, algo se planea ahí. O sea, no es coincidencia que un país tenga tanta complejidad en su organización de inteligencia, güey. No es coincidencia. Pues mira, a Messi le dieron el Bangladesh, mundial. Se especula que fue por algo, porque no es que le pusieron esta ropa negra. El ropón ese cuando ganó el mundial. No lo vi. Y también era como un símbolo Ah, sí. esotérico. ¿Quién sabe, man? Mira, Canadá tiene un poco, pero ve, Canadá tiene menos que Argentina y menos que Bangladesh. No tiene tantos. Pero no dices que los canadienses son sosos. ¿Quién los va, quién Pues los es va a que, vigilar? o sea, en realidad Estados Unidos está en Canadá, entonces como que ahí ya regulan todo, ¿no? Mira, China obviamente también tiene China. su montononal. Pues güey, pero tiene menos que Argentina. Argentina. No mames. Y que ¿Y Bangladesh. es China? Mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tiene 18. Tiene igual que Estados Bangladesh. Unidos. Que Estados Unidos. Argentina tiene uno menos. A ver, y México. ¿Dónde está mi pinche México? De Porque México mi sí vamos a leer los de México, por supuesto. Porque mi México seguro. Mira, Francia también tiene Francia varios, también tiene los suyos. Alemania no tiene tantos. Que bueno, en Alemania el principal que es La Gestapo. la BND, que es Federal Intelligence Service. Bueno, obviamente así no se dice en alemán, es Bundesnachrichtendienst. Salud. No sé cómo se pronuncia, ¿no? Salud. La BND, esa fue fundada por la CIA. La CIA estableció la BND en Alemania. Y en otros países obviamente no se admite. Bueno, en la wikipágina de la CIA te dice que la CIA es responsable por el establecimiento de varios departamentos. Entonces, seguro varias esa, agencias de esa agencia la creó este vato del Gehlen. Del Reinhard Gehlen, porque es el que se encargó posible. de la inteligencia Es alemana. muy, muy posible. Mira, la India también tiene un poco. Un Pero poco son tanto, varios. Son varios, pero a ver, vámonos más rápido para no usar tanto tiempo aquí. México. México tiene... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 11, no tiene tantas. Pero tiene la FGR, La fiscalía. ajá, la Fiscalía, tiene también la CENAPI, la PGR, Pero la PGR ya no existe. bueno, la CENAPI, La PGR es la FG. La fiscalía, ajá. la Fiscalía, sí, la CEIDO, La CEIDO todavía existe. La La CEIDO antes CEIDO. era CISEN. el SEGOV. El CONACYT. La Secretaría de Gobierno, de Gobernación, no es inteligencia, güey. Tiene, pero todos tienen como su sección de inteligencia. Por supuesto, o sea, recopilan El información. CONACYT debe de tener. Ya no existe el CONACYT, ahora es el CONAGIT. CONACYT. CONAGIT. Hasta el INEGI, ¿no? Podría tener ahí, El bueno, INEGI. no sé. ¿Quién Bueno, sabe? así Pero que no, digas, aquí uy, no qué está, aquí no inteligentes está. son. Está el SEGOV, está la CNC, la National la Seguridad Nacional, la Comisión Nacional de Seguridad, La PFP tampoco ya la no División de existe. Inteligencia, la CNS, La PFP ya no existe. la CNI, la SEDENA. Pues es que esos son los militares. Sí, la CNI. Sí, obviamente toda la estructura militar tiene como sus departamentos. La Guardia. SEDENA tiene una segunda sección, la SEDENA, La Guardia Inteligencia del Nacional. Estado Mayor, Inteligencia Militar, Ejército y Fuerza Aérea, la Naval, obviamente, Inteligencia Naval, la CEMAR, Marina Armada. Sí, pero Y está los, loquísimo. y los como 14 carteles que hay en el país. Mira, Pakistán, ¿ya viste? Pakistán también tiene Güey, un montón. Pakistán tiene más que todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, tiene 16. Tiene 16. Pero tiene bastante. O sea, esos países son clave. Ujú. Pues obviamente Pakistán está en Medio Oriente, deben de tener por ahí. Mira, ni Rusia tiene tantos. ¿Toca? No, son unas lonas que se mueven allá afuera. Oh. España tiene ahí, Sri Lanka, Sri Lanka. Taiwán. ¿Dice Mira, cuál es? Tailandia, man. Tailandia sí tiene un buen. Pues es que llegan todos 1, los 2, gringos 3, pederastas, 4, llegan 5, ahí, 6, güey. 7, 8, Tienen que 9, revisarse 11, todo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. A ver, si estoy contando bien. Sí, tiene 26. Tailandia tiene más que Estados Unidos, más que China, más que Bangladesh, más que Argentina. Tiene 26 Tailandia. Pues también veamos que en Tailandia hay mucho mercado negro. Te digo que pues ahí llegan todos los gringos Es en donde pederastas. exactamente, Seguro los tienen ahí que se tener bien mueve. controlados a todos. Por supuesto. O sea, Bangladesh, Tailandia, ¿no? A mí me suena que ahí están también como por tráfico de un montón de cosas. No manches, qué locura. ¿El Dalai Lama no vive en Bangladesh? No, el Dalai Lama vive en la India, en Dharamshala. Dharamshala. Ajá. ¿Egipto cuántos tiene? Egipto no tenía muchos, tenía como 1 o 2. A ver, UK. United States. UK tiene... Ah, no tiene Ay. tantos.
1, 2, 3, 4. ¿Mumbai es un país? 6, 7, 8, 9. No, Bombay 10, es, 11. Bombay es una ciudad, pero Mumbai. ¿Tú dijiste Mumbai o dijiste Dije Bombay? Bombay. Ah, Bombay es una ciudad, ¿no? De la Mumbai, India. sí, exactamente, es la capital de la India, Mumbai. ¿Mumbai es Bombay? La pasa, ¿eh? ¿Mumbai es Bombay? Sí, de Bombay pasó a Mumbai. Porque se supone que lo que quisieron hacer fue cambiarle los nombres a los países como para desarraigarse de la identidad colonial inglesa. Ah. Pero les pusieron nombres súper parecidos. ¿Y ahora cuál es? ¿Ahorita es qué es? Ahorita es Mumbai. Ah, ya no es Bombay. No, ya no es. Ah, ok. Entonces ya la canción de Mecano ya no. Ya no. Ah. Bombay, antes era Bombay, ahorita Sí, es Mumbai. Bombay, Hawái, es un paraíso. Ya no. United States tiene... Bueno, a ver los United States, a ver cuántos tiene. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en tu cuenta le pones el de En Spider-Man. En Spider-Man, la de- Mira, tiene creo 24 que Estados Unidos, ¿eh? No es Spider-Verse como... ¿Ya la viste? Ya. Yo quiero ir a verla, hijo. Sale Mumbai. ¿Y si la vemos para el exclusivo? Pues veamos nada más de cotorreo. Pero bueno, esta es como una lista. Igual ahí la vamos a dejar. La verdad es que se ve como todo el... Y no creo que esté tan completo. A mí solo me sorprendió que Argentina tenga tanto... Sí, tiene un chingo, güey, 18. Un como- montononal, 17 tiene, pero es mucho. Es mucho, o sea, sí tiene su cuerpo de inteligencia súper complejo por acá. Ahora, también quiero mencionar como algunas cosas que descubrí como estudiando sobre la CIA, o sea, como pues, cosas interesantes sobre algunos libros o algunos documentos como censurados y todo ese asunto, que pues tiene mucho que ver también con el modus operandi de la CIA para generar desinformación, o sea, como para, sí, distraer a la gente, digamos. Sí. En la página de la CIA, CIA.gov, tiene su lugar, o sea, como de documentos, tiene su sección de documentos desclasificados y como su reading room de libros y como biblioteca select y todo ese asunto. Ahí me encontré con un libro que se llama Bloodlines of the Illuminati. Bloodlines of the Illuminati, o sea, las líneas sanguíneas de los Illuminati. De un autor que se llama Fritz Springmeier. Ese es como el autor. O sea, a mí me brincó... Es un nombre judío, ¿no? Sí, pero ni siquiera eso es todo. O sea, realmente es una... O sea, como que empecé a leer y dije, no manches, la CIA, dándote un libro en donde supuestamente se están mencionando todos los nombres. O sea, porque lo que decía como la sinopsis o como el resumen del libro es que en ese libro se daban así, era como... Estaba incitando a un witch hunt, como una casa de brujas, dando los nombres oficiales de las personas al poder, o sea, de los Illuminati que estaban controlando todo. Yo dije, por favor, o sea, la CIA dando esa información es una estupidez, ¿no? O sea, ¿cómo va a estar esto en la biblioteca de la CIA? Y aparte, o sea, ya me brincó así de primera como algo súper falso, porque al inicio, el primer párrafo que te dice, o sea, el autor es como... Esto que les voy a decir es la verdad y solo la verdad, y es súper redundante con decir que es la verdad y la verdad y la verdad y la verdad. Entonces ya de ahí es como, ok, esto definitivamente es justamente como que ya en primera instancia te están diciendo que esta es la verdad y te lo comas como la verdad. Y fuente, güey, créeme. En realidad, exactamente, porque ni siquiera da como fundamentos, no da bases históricas, no da nada, sino todo es como por Solo lo experiencia de yo contacté, yo hablé con tal y hice tal cosa, todo ese asunto. Y al final resultó que o sea, me puse a ver sobre el autor y dije, bueno, a ver, ¿quién es este Fritz Springmeier, no? Ajá. Y me encontré un documento como en un foro de Reddit y todo así como pues estaban hablando del Fritz, como de, no, pues este es una... Eminencia, no. No, al contrario, como no, pues ya fue desmentido este personaje, se ve que también muy posiblemente haya sido como un agente de la CIA, que quién sabe qué rollo, no, en este documento pueden ver cómo lo desmintieron y todo, porque aparte Fritz Springmeier se está involucrando directamente en los círculos del protestantismo cristiano, o sea, en círculos del cristianismo, se estaba infiltrando ahí y estaba como generando discordancia, o cómo se le diría, discordia. Sí, más discordia. bien. Y hubo un pastor cristiano que se llama John S. Torrell, o se llamaba, no sé si sigue vivo, que pues es un historiador también como un investigador, que se metió como a... Bueno, él ya había como desmentido a otros supuestos pastores cristianos que también se habían infiltrado y que también habían como querido llegar ahí a generar como discordia en la comunidad cristiana. Y los desmintió y la verdad es que daba como fuentes así como muy específicas, o sea, como o sea, él hablando y entrevistando como a las personas y también como incongruencias en cierta documentación o en los argumentos que presentaban ciertos pastores y pues ya era ciertamente reconocido justamente por desmentir a personajes que incluso se estaban considerando importantes y relevantes en la comunidad cristiana.
Ahora, él se supone que recibió también como una carta de disgusto de Fritz Springmeier cuando él desacreditó a otro supuesto pastor también por, o sea, desenmascararlo como un charlatán, como un mentiroso, etcétera. Pues Fritz le mandó una carta diciendo que estaba muy molesto, que cómo se le ocurría dejar de actuar como un cristiano y tal, ¿no? Y pastor jamás o sea, pues yo leí como las cartas y todo ese asunto y no se refería despectivamente con ellos. Él decía, mira, esto es lo que yo vi, o sea, esto la verdad es que no, pues no empata con nada, ¿no? O sea, o sea, pues ahí tenía como toda su documentación, ¿no? Pues él hizo también como una investigación de Fritz Springmeier. El pastor. El pastor, porque le empezaron a mandar como correos y empezó a recibir un montón de llamadas telefónicas que decían, oye, es que hemos vivido esto con este cuate, por favor, creemos que es una persona peligrosa y tal. O sea, recibió correos de gente que decía que pues sentía que sus vidas corrían peligro si los desenmascaraban al tal Fritz y todo. Y le dijo, miren, yo no voy a hablar nada hasta que me manden como fuentes fidedignas para que yo pueda hacer como mi trabajo de investigación y yo pueda desmentirlo. Entonces, pues como que le empezaron a llegar como, incluso hasta de la esposa de este cuate, le llegaron así como cartas y todo ese asunto, pues hizo así ya como un desglose de eventos. Y pues resulta que el tal Fritz Springmeier ni siquiera se llama Fritz Springmeier. Que la esposa incluso llegó a encontrar abajo de la cama compa, no sé, abajo de la cama, en un lugar, tenía guardadas un montón de credenciales con nombres distintos. Ah. Sí, el cuate era Agentazo. una joyita. Pues no sabemos si agente un cuate que estaba como mal de la cabeza, porque definitivamente, o sea, traía un trip así rarísimo. Pues también como tipo mesiánico, también estuvo involucrado en venta de drogas, se involucró con una chica que supuestamente, o sea, le puso el cuerno, digamos, a su esposa, cuidando a una chica que se hizo llamar como Cisco, pero también realmente tenía otro nombre, Linda, quién sabe qué. Se estaba quedando en su casa supuestamente como para cuidarla porque corría peligro de estas sectas. O sea, lo que promovía el Fritz Springmeier era justamente el tema de sacrificio ritual, de sectas satánicas, de Illuminati, o sea, como todo ese rollo que incluso criticó un montón más Mathis, ¿no? Y él estaba como promoviendo eso. Se llevó a 2 actrices. Lo que dice el pastor John Terrell es que pues él se dio cuenta de que eran actrices básicamente o farsantes, 2 supuestas víctimas de este tipo de sacrificio ritual y de Illuminati, porque las llevó como una conferencia en donde dieron como su testimonio y todo ese rollo, pero que cuando él las fue a entrevistar directamente para hacerles preguntas, que las morras no sabían ni qué contestar y estaban súper nerviosas, o sea, como que evadieron las preguntas y todo y estaban súper nerviosas, tenían actitudes súper raras, entonces que pues actuaban, ¿no? O sea, como actrices y todo ese asunto. Simón. El chiste es que este cuate, o sea, el tipo también lo habían llevado a la cárcel antes porque se robó a su propio hijo, porque tuvo problemas con su mujer, que quién sabe qué. No, o sea, el tipo tenía como unos rollos así, como unos antecedentes súper locos y al final terminó siendo arrestado junto con su esposa. Otra esposa, no saben si fue la misma que se hacía llamar Cisco, que era la supuesta víctima que él iba a proteger todas las noches a su casa. Los terminaron arrestando por cuestiones ilícitas, por ventas de drogas duras, o no sé, por algo los arrestaron, pero terminó súper mal este compa, el Fritz Springmeier, que era súper falso, ¿no? Simón. Y este libro está en la biblioteca de la CIA, como, ¿sabes? Su biblioteca es como documentos desclasificados y como libros censurados y madres así. Pero ese no tenía nada de censura, estaba el libro completo, así como... Pero me habías hablado de otro libro que sí estaba censurado. Hay otro libro que sí está censurado y ese me parece súper interesante. Pero de ese no voy a hablar, así. No, váyanse a nuestro contenido exclusivo. No es cierto, que necesitamos más dinero. No es cierto. Sí necesitamos, pero no. Bueno, tal no vez necesitamos, merecemos. Mira, de hecho yo creo que sí valdría la pena. O sea, ahorita voy a hablar un poco sobre la premisa general del libro, porque no lo alcancé a leer. O sea, más bien no lo alcancé a leer, sino nada más fue como el resumen y lo que se dice sobre el libro, sobre el autor y todo ese asunto. Pero estaba leyendo del pinche Fritz. El Fritz. Bien que te dice del pinche Fritz, mentiras. Que te pones a investigar del personaje y a ver qué sucedió por ahí, todo ese asunto, ¿no? En vez de que te hubieras puesto a estudiar de la CIA, ¿no? Del Fritz. Pues es que eso tiene que ver con la CIA, porque al final la CIA utiliza... O sea, eso es lo que hace la CIA. Agarra personajes y los infiltra en círculos, ya sea de cristianos, católicos. Sí, para desacreditar. Para desacreditar, es lo que hace. O para generar ahí como ruptura en las comunidades. O sea, genera ruptura, rompe por ahí, crean sectas... generan locos, hacen un montón, o sea, es lo que hacen. Es lo que hacen, ¿no? O sea, se meten pues, como en grupos de choque y todo ese tipo de cosas, pues es lo que hacen, ¿no? Se meten así como contratan infiltrados, actores,
Mira, si este cuate tenía varias credenciales con distintos nombres, A lo mejor sí era gente. yo creo que sí. ¿Y el otro libro? El otro libro se llama La historia de Adán y Eva, Historias de los Cataclismos. Me pareció súper interesante porque Este sí libro, era interesante, ¿eh? No, el autor se llama Chan Thomas. Hay muy poco sobre este autor, no tiene wikipágina ni nada, o sea, lo que se sabe del autor es lo que está en el libro. De hecho, sí encontré el libro original, sin editar, sin las modificaciones que le hizo, sin la sanitización que le hizo la CIA, pero pues ese libro escaneado. O sea, alguien de que lo tenía en original, porque se publicó después como, pum, se retiró de los estantes, lo cooptó la CIA y lo sanitizó, lo que es la sanitización, y lo sacó después con un montón de palabras cortadas, o sea, todo distorsionado, todo jodido con códigos. O sea, de hecho en la biblioteca de la CIA está casi ilegible porque está lleno con números, códigos, todo encimado, sin párrafos, o sea, todo así como el texto todo embarrado, básicamente con números, palabras cortadas, así signos, todo rarísimo. Creo que, bueno, ahí se los voy a poner, o sea, el documento para que lo vean. Está súper cortado, súper cortado. Hay ciertas partes, pero bueno, este libro de Chan Thomas, de hecho Chan Thomas se ve que ser un estudioso porque él fue quien realmente creó una rama de estudio a la cual se le conoce como cataclismología, que es justamente el estudio de los cataclismos alrededor de la historia de la Tierra. En este libro, él lo que dice es que, o sea, su teoría principal, o su hipótesis principal, que está respaldada por un análisis de todos los acontecimientos geológicos, descubrimientos geológicos, o sea, sí, descubrimientos geológicos, antropológicos, como de un montón de descubrimientos que no empatan con la historia tradicional de la Tierra, ¿no? O sea, como menciona varios sucesos de Tiwanaku, desaparición de civilizaciones así de la nada, con un montón de sucesos extraños que no empatan con lo tradicional. O sea, tiene una lista, de hecho en su libro un listado de fechas, tal, este descubrimiento fue hecho por tal, cosas, o sea, muy bien documentado el compa. De hecho, al final de su libro viene una lista de referencias de libros para leer, en donde se puede profundizar en los temas que menciona o en los descubrimientos que él ha mencionado, en donde también, o sea, hay como datos distintos sobre el periodo de vida de la Tierra y todo ese asunto. Pero bueno, lo que él propone es que en cada ciclo de 5.000, 6.000 años aproximadamente, los polos de la Tierra se invierten y eso genera un efecto muy extraño en la Tierra, que es un efecto que produce como energía, yo creo que del núcleo de la Tierra, que hace que se derrita toda la masa sólida. Es decir, toda la Tierra se vuelve como una especie de gelatina, como una masa viscosa que se hunde sobre las aguas. O sea, que las aguas se mantienen como estáticas, pero que lo que es sólido se vuelve como viscoso y se va. O sea, no es como que se inunda, pero porque la masa sólida se va hacia abajo. O sea, como que se hace líquida, viscosa y se va para abajo. Entonces, y dice que este evento dura 1 o 2 días, o sea, que es un cataclismo devastador en donde la vida en la Tierra desaparece así, de la noche a la mañana, tal cual. Y él dice que la historia del Génesis en la Biblia es la historia de la humanidad, de esta humanidad, que es la sexta humanidad, de la sexta civilización humana avanzada, que está en la Tierra, y que dice que el Génesis es la historia después del último cataclismo. Y, o sea, su teoría es científica, o sea, no es como una cuestión New Age ni nada, te digo, o sea, hace como un análisis sobre fósiles, descubrimientos fósiles que se han descubierto, ¿no? O sea, que son como pruebas de cambios radicales, abruptos, climáticos en la Tierra, o sea, pero que no se explican a menos que fueran de la noche a la mañana, o sea, como la conservación de flores, de cosas muy específicas que dices, vaya, o sea, esto en un cambio climático, o sea, sabes, de unos años, pues no se conserva una flor, ¿me entiendes? O sea, no se fosiliza una flor. Tiene que ser un cambio, o sea, una flor que es primaveral. O sea, ¿cómo explica ciertas cosas? Digo, no lo leí, o sea, la verdad es que estoy hablando como muy grandes rasgos, o sea, muy chairamente. Me lo estoy inventando, porque como la gente siempre me cree. No, sí estuve leyendo algunas cosillas, te digo. O sea, obviamente ahorita o sea, no estoy dando como las bases científicas o la explicación científica de cómo la masa sólida de la Tierra se hace. Oye, pero eso, yo sé que nada tiene que ver con la CIA y nos desviamos muy cabrón del tema, pero está bien interesante. Es que sí tiene que ver con la CIA, por supuesto. No tendría eso, por ejemplo, es con lo que dicen con la inundación de lodo, güey, de lo que dicen que era Tartaria.
Exactamente, de hecho, yo descubrí este libro porque también en ciertos hilos de hecho, no sé ni cómo llegué a este libro. Llegué a este libro porque estoy investigando sobre la CIA en Biblioteca Pleiades, que leo de repente y hay como varios artículos y todo. Hay de todo, ¿no? Hay cosas bien charas y hay cosas bien chidas, o sea, porque ahí te mandan las fuentes directas donde sacan la información. Y ahí encontré justamente esto que decía como el libro que ocultó la historia de Adán y Eva, el libro que ocultó la CIA y tal, ¿no? Y de ahí encontré como ya varios foros en donde hablan de eso, o sea, pero son foros, o sea, casi nadie está hablando de eso. Y se habla de la historia de Adán y Eva porque es como la historia de esta nueva humanidad, de esta última humanidad, desde sus inicios. Se habla como de la línea de Noé, que es la línea familiar, o sea, de los supervivientes del último cataclismo. Dice que sobrevivieron muy pocos, o sea, que hay muy pocos sobrevivientes que vivieron en cuevas, que hablan de tal cosa y todo ese asunto. Entonces, pues también, o sea, esta línea de genealógica de las familias hebreas, judías, yo qué sé, ¿no? O sea, de dónde viene todo esto. O sea, no sé, puede hablar también mucho sobre la agenda de las élites y todo este asunto. Pero definitivamente a este libro sí se le prestó muchísima atención. La CIA. Y no, o sea, casi no se sabe, de este autor no se sabe absolutamente nada. O sea, se sabe que era un ingeniero en electrónica. ¿Cómo se llama? El libro se llama La historia de Adán y Eva, historia de cataclismos. The Adam and Eve Story. Okay. History of Cataclysms. De Chan Thomas. Se supone que salió en 1963, pero bueno, la edición que yo tengo es de 1993. No sé si fue como un error del artículo y todo ese asunto, ¿no? Pero se supone que la CIA hizo un trabajo como muy metódico para hacer desaparecer este libro. Te digo, está en su biblioteca, pero no como algo promoviendo, sino es como un texto... aquí está, mira, aquí está en la biblioteca de la CIA justamente. Ajá, ahí lo tienes. Mira, si quieres ábrelo para que veas cómo está redactado. O sea, no tiene ningún orden, está así como... Mira, son 120 páginas. En lo que abres me gustaría, para regresar un poco a la CIA, me gustaría dar estos datos que se me hicieron bien interesantes. Fíjate. Ajá. Toda esta información es algo que pasó entre los 60s y los 70s, es decir, entre 16 y 20 años de creada la CIA. Fíjate lo que hicieron nada más en 16 años, ¿eh? Corrompieron las elecciones democráticas en Grecia, Italia y docenas de otras naciones. Estuvieron envueltos en varios grados en al menos 35 complots de asesinatos contra presidentes extranjeros o líderes políticos prominentes. 35 al menos, en 20 años. En 15. Asesinatos exitosos incluyendo a los líderes democráticamente electos como Salvador Allende y Patrice Lumumba del Congo. También crearon dictadores de la CIA como Rafael Trujillo de República Dominicana y Ngo Diem de Vietnam del Sur. Y financiaron a líderes populares políticos como el Che Guevara y Fidel Castro. Así es. Ayudaron a lanzar operaciones militares que arruinaron gobiernos democráticos, reemplazándolas con dictadores brutales o juntas. La lista de líderes democráticamente quitados incluye a Mossadegh de Irán, Arbenz de Guatemala, Velasco y Arocema de Ecuador, Bosch de República Dominicana, Goulart de Brasil, Sukarno de Indonesia, Papandreou de Grecia, Allende de Chile y docenas de otros. Se inmiscuyeron en los gobiernos de Australia, de Guyana, de Camboya, de Jamaica y más. Apoyaron a muchos dictadores como el general Pinochet, a Shah de Irán, a Ferdinand Marcos de Filipinas, a Papa Doc y a Baby Doc Duvalier de Haití. Recordemos que esos dos compas eran amigos de la Madre Teresa de Calcuta. Sí. El general Noriega de Panamá, Mobutu Sese Seko de Zaire y el reino de los coroneles de Grecia y más. Crearon, entrenaron y apoyaron a los escuadrones de la muerte y a las fuerzas policíacas secretas que torturaron y asesinaron a cientos de miles de civiles, de izquierdistas y oponentes políticos en Guatemala, Honduras, El Salvador, Haití, Bolivia, Cuba, México, Uruguay, Brasil, Chile, Vietnam, Camboya, Tailandia, Irán, Turquía, Angola y otros. Ayudaron a crear las Escuelas de las Américas y el Fuerte Benning, Georgia, el cual entrena a oficiales militares latinoamericanos quien derrocan a los gobiernos democráticos. Estos agentes incluyen el uso de tortura y la interrogación y el asesinato. Condujeron los sabotajes económicos, incluyendo arruinar sembradíos, cultivos, arruinar sembradíos, de romper con las industrias, hundir bancos y crear food shortage, escasez de alimentos. Fíjate, en 15 años, güey, nada más. 15 años, pinche CIA, güey. Sí.
Condujeron o pintaron el camino para la masacre de 200,000 personas en East Timor y 500,000 en Indonesia y de 1 a 2 millones en Camboya, güey. De Sí, 1 sí. a 2 millones. Lanzaron acciones militares secretas o ilegales como guerras en Nicaragua, Angola, Cuba, Laos e Indochina. Espiaron en miles de ciudadanos americanos, desafiando a las leyes del Congreso. Contrabandearon a criminales de guerra nazis y armas científicas a los Estados Unidos sin castigo para su uso en la Guerra Fría. Crearon organizaciones como la Organización Mundial Anticomunista, la cual estuvo llena de ex-nazis, simpatizantes nazis, y, terroristas italianos, fascistas japoneses, racistas africanos y los escuadrones latinoamericanos de la muerte. Condujeron operaciones como el MK Ultra, la conducción de los experimentos de control mental que dieron LSD y otras drogas a los americanos contra su voluntad y sin su conocimiento. Penetraron y disruptieron a las organizaciones de estudiantes antiguerra. Mantuvieron relaciones extensivas y amistosas con la mafia. Activamente negociaron con las drogas alrededor del mundo desde los 50, financiando esas operaciones. El contra del crack, el escándalo, es solamente el punto del iceberg. Mantuvieron, bueno, esto dice que es falso, pero dice aquí, mantuvieron sus uñas en todos los asesinatos de líderes como John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Martin Luther King, en Malcolm X. Punto uno, los asesinatos, pero crearon a los personajes y también los desaparecieron. Los retiraron, pues. Y eso nada más en 15 años. En 15 años nada más. Y eso es lo que se sabe, que incluso está desclasificado en sus documentos. Pero mira, este es el documento que te decía. Que este es oficialmente por el Freedom of Information Act, fue que desclasificaron este documento de 1966, aquí está. Ok. Y aquí está, esto es el libro redactado. ¿Qué dices? Con los códigos, aquí está todo lo que quitaron, todo ese asunto. Si hay 50 páginas, esos no son 120 páginas y en el escaneo son dobles páginas. Ok, lo voy a leer. Yo creo que son más. Pero, mira, aquí está, aquí se ve todo. ¿Ya viste cómo está? Ok. ¿Crees que esto es como No, legible? pues no. Está... Creo que valdría la pena hacer un Orígenes Secretos de la Humanidad parte 2, güey. Sí, por supuesto. Y este libro está interesantísimo, ¿eh? Pero ves, ¿qué es esto, güey? O sea, está como súper... O sea, se puede leer, pero está lleno de códigos. No, o sea, mira estos códigos, no entiendo qué... Son como modificaciones, mira. ¿Cómo fueron, Bueno, aquí vienen fechas en donde fueron liberando como ciertas partes del libro, supongo, porque unos fueron en el 2013. ¿Sabes qué también los estuve viendo? ¿Ves lo que en algún momento, en alguno de los episodios estuve mencionando esta técnica para hacer como viaje astral y todo eso, como de Hemisync? Pues resulta que la CIA también tuvo un proyecto que se llama The Gateway Experience, que se basó justamente en los estudios de Robert Monroe y utilizó el programa de Hemisync para hacer estudios sobre viajes al pasado y el futuro, güey, a través de la conciencia. O sea, tiene un programa súper específico, súper extenso. Aquí, bueno, voy a dejar, de hecho, este artículo lo encontré la en Marta el India Gareda Times. será también agente de la CIA. ¿No ves que ya se manda mensajes al pasado? Puede ser, Marta, te queremos. sus saltos cuánticos, ¿no? Sí. Pero me pareció interesante. Ella se acuerda yo no pasado sé de si haberse utilizaron el programa de Robert Monroe o también Robert Monroe fue como cooptado? algún cooptado. Pero en realidad es muy efectivo su programa. O sea, sí es muy, muy eficiente ese programa. Pero bueno, The Gateway Experience. De hecho, pues se llama, el programa de Robert Monroe se llama Hemisync The Gateway Experience. Igual que los estudios de la CIA. Se llevaron a Jacobo Greenberg como su hermano se llevó a Susana Zabaleta. Pero vamos a ver aquí The Gateway Experience. Pero también puede ser que Jacobo Greenberg nunca haya existido. Sí existió, pero... Y haya sido un actor. Eso sí puede ser, ¿eh? Pues su hermano es actor, güey. ¿No viste la foto que subió cuando se murió Rebecca Jones? No. Apenas. Rebecca Jones, siento mucho tu muerte. Y es una foto de él así, pelo en pecho, que está en pelodote. Así como en una novela, pero donde están como teniendo relaciones así, todo bien sexual. Y le pone, siento mucho tu muerte. No, se lo acabaron el pobre compa. Es que también a quién se le ocurre. Así como te sentí ese día. Es que también a quién se le ocurre, amigo. No manches, hay un montón de documentos ahí desclasificados. Es que también... ¿Por qué crees que desclasifiquen cosas, güey? Pues legalmente ha habido quienes... Pero
Pero pues estos güeyes están arriba de la ley. ¿Por qué crees que desclasifiquen cosas? Pues porque se hace mucha bulla. De hecho, también estaba leyendo un libro que se llama... Empecé a leer un libro, pero son 700 páginas. Y dije, no manches, o sea, me voy a caer en la intro, voy a perder un montón de tiempo porque no voy Mejor a leo llegar el de a- los bloodlines de los Illuminati. Exactamente. Pero es un libro que se llama La CIA, el culto de la inteligencia. Y se supone que el autor tuvo un papel importante en la CIA, o sea, trabajó en la CIA por muchos años. Se salió cuando se dio cuenta, o sea, pero también, o sea, de lo que hablaba es que pues, se dio cuenta que justamente uno de los papeles principales de la CIA era desestabilizar gobiernos, dar golpes de Estado, implementar como las políticas que favorecían los intereses de corporaciones, todo ese asunto. Entonces, cuando se dio cuenta de que realmente la CIA no hacía lo que pretendía hacer, ¿viste? La CIA no hacía lo que pretendía la hacer. CIA no hacía lo que pretendía hacer, que era justamente proteger los intereses de los ciudadanos de Estados Unidos, como este programa de seguridad nacional y todo ese asunto, que supone que la CIA fue creado por eso. El principal propósito de la CIA es como la protección nacional del gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que dicen, es como seguridad nacional, su principal propósito. Obviamente, o sea, ya es súper sabido, incluso hasta Hollywood te lo dice y todo, que pues la CIA tiene intereses más allá de las políticas domésticas de su país, o sea que no le rinde cuentas a absolutamente nadie, eso ya se sabe. Pero se supone, lo que decía el autor de este libro, es que cuando se dio cuenta, pues él decidió salirse y quiso hablar acerca de cómo funciona exactamente toda la operación interna de la CIA. Entonces sacó un libro de casi 800 páginas, pero obviamente tuvo problemas con la CIA, o sea, la CIA obviamente llegó y le dijo, ¿sabes qué? No puedes publicar este rollo, que tuvieron como una pelea legal, una confrontación legal, y pues la CIA logró que le pasara como el manuscrito del libro a ellos, lo sanitizaron y le dijeron que no podía sacar. Entonces el libro lo publicaron con todas las secciones censuradas, o sea, con páginas vacías diciendo esto fue censurado por la CIA y tal, y esto fue censurado, esto lo quitamos, o sea, con fechas, datos importantes y todo ese asunto. Entonces, yo creo que muchos de los libros que están ahí desclasificados, y justamente los que están en el Freedom of Information Act Electronic Reading Room, son los documentos que legalmente lograron los autores que sacaran, o sea, como justamente por los derechos de libertad de expresión, pero salieron sanitizados, es decir, con las censuras. Es como, vamos a publicarlo, pero lo vamos a publicar como nosotros decimos que salga la información. Así va a salir. Y yo creo que por eso es que están ahí muchos de esos documentos, porque enfrentaron alguna batalla legal, ¿no? Que dijeron, bueno, pues vamos a... Ni tú ni yo, más yo, y ahí está, ¿no? Entonces es por eso que salieron así, supongo yo. Ok. Pero bueno, entonces la CIA, la verdad es que, o sea, se abordó muy poco sobre esta CIA porque hay muchísimo de qué hablar. O sea, Pues es que había que hablar de los orígenes. Sí, Es sí, súper había importante hablar, ver que la CIA fue hecha para defender corporaciones. Exactamente. Eso es lo que hacen. Ajá, a las élites, porque realmente, o sea, Pensé que iba a cantar. ¿Por qué? Se convierte en un musical eso. Oye, CIA desclasificó el libro de entonado la me sangre escuché. Illuminati. Illuminati, No, ya. Illuminati. ¿Cómo se ve que fuiste a ver la sirenita La el fin de cinegrita. semana que pasó, ¿no? Quiero ver la sirenita. La cinegrita. La cinegrita. La cinegrita. ¿Tú dijiste eso? Lo vi en un meme, ¿No? pero está bien verga. La cinegrita. Está chingona, ¿eh? Se mamaron con la cinegrita. Se mama la banda aquí. Vamos a la conclusión, pues la CIA es una mentirosa. No, en realidad, pues sabemos que, o sea, la CIA te decía, no, antes de que Luis pensara que iba a cantar, o justo después de que, lo que quería decir, es que las corporaciones en realidad no son tampoco como hacia lo que yo creo que está regulando la CIA, o sea, la CIA... O sea, las corporaciones llegan a ser una Pues sí, agenda las élites, minoritaria pues. concentrada. Las élites organizan el mundo. Sí, pues a eso me refería. O sea, las corporaciones, como decirle a las élites, porque pues es donde está el Pero dinero. es que, Y o es sea, follow the a las money. élites ni siquiera les interesa el dinero. O sea, las corporaciones también son utilizadas como justamente como medida de control social. Porque son los que te venden los productos que te enferman, son los que justamente mantienen el control monetario. Pero en realidad la agenda de las élites va más arriba de eso. Sí. O sea, y la CIA, como organismo de inteligencia global, funciona para favorecer los intereses de las élites, no solo corporativos. Sí. Porque eso es lo que te dice, o sea, es lo que se dice también. Porque así además como- es un águila. Y recordemos que el logo de los romanos era un águila. Ajá. Y de los fenicios era un fénix, que es otra forma de águila. Exactamente.
Un fénix, los fenixios. Los fenixios. Exactamente. The Phoenician Navy. Entonces, a lo que bueno, o sea, realmente la CIA es lo que ayuda, es como el sistema de organización para que las élites puedan llevar a cabo su agenda Más tranquilamente. más tranquilamente. Simón. Ajá. Pero, Sí, porque, o sea, todo esto de que la KGB y la CIA tienen espías que pelean entre ellos y todo, pues es más una fantasía que una realidad. No, en realidad se trata como de un organismo global de inteligencia. La CIA es el más conocido porque pues tenemos a Hollywood aquí en Occidente y es lo que más conocemos, ¿no? Pero ESCO. definitivamente, pues es la herramienta principal de las élites. la ESCO. CIA. Así es, pues bueno, yo creo que ya con esto concluimos. Nos vamos a nuestra sección de El Algo Interesante, las recomendaciones, pero antes de ir a ello, por favor. queremos recordar a nuestra queridísima audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora. Denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir Muchas creciendo. gracias. Síganos en todas las redes sociales como Morfati MX. Toda retroalimentación es más que bienvenida, nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etc. No se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati para participar en el programa de Voces de la Comunidad y compartir la información que sea de su agrado y crean que sea relevante. Si tienen la oportunidad de apoyarnos con un donativo, algún aporte económico, le agradecemos de todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que cada vez se pone mejor. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan hasta este momento. Ahora sí, vámonos a algo interesante. Ahora sí, mira, este cortito pero bien interesante. Ya ves que te he dicho que el William J. Donovan se fue en 1916 a Berlín, ¿no? Mandado por la Fundación Rockefeller. Y eso su desmadre. Y luego regresó. Ajá. Y regresó y se metió en los Rangers de Texas. Okay. Ajá. Sí, cuando regresó se metió un rato en los Rangers de Texas. Ajá. Y fue a una expedición a México. Adivina para pelear contra quién. ¿Para pelear contra quién? Contra Pancho Villa. Simón, ese güey estuvo en la expedición punitiva porque el Pancho Villa, según la que cuenta la pinche historia falsa de México, es que fue y metió unos putazos en Texas porque no le mandaron las armas que según le mandaron armas que no servían. Entonces fue a hacer la de pedo, se chingó a algunos gringos, regresó a Parral, Chihuahua y una comitiva de Estados Unidos lo fue a perseguir y fue donde lo mató. Okay. Y en esa comitiva venía el director, después posterior director de la OSS, William J. Donovan. Ok. Entonces, mira algo interesante. Entonces estuvo por acá también, en estas tierras. Va buscando al Pancho Villa. Sí, está interesante ese dato. ¿Qué tiene que ver con esto? Claro. Ujú. Muy bien. Es algo interesante. Vámonos a nuestras recomendaciones. Mendación de Reco. Pues ya que lo mencioné también en este programa, quiero... Les voy a recomendar lo de Bloodline of the Illuminati. No. Quiero recomendar el programa de Hemisync, de Robert Monroe, para todas las personas que quieran experimentar con viajes astrales, como voluntad y todo ese asunto. La verdad es que se supone que es un programa de entrenamiento de 7 días. A veces hay que repetir audios y todo ese asunto, ¿no? O sea, no todos lo pueden desarrollar en 7 días. Pero sugiero que lo descarguen por torrent. Está así como Hemisync, HEMI-SYNC, Hemisync. Como de hemisferios sincronizados. Exactamente, hemisferios sincronizados, que en eso se basa la tecnología, ¿no? Son audios, frecuencias que ayudan a sincronizar ambos hemisferios del cerebro para llegar a cierta... bueno, justamente para que nuestro cerebro vibre bajo ciertas frecuencias, que es lo que estimula el viaje astral o como altera nuestros estados de conciencia y nos permite realizar este tipo de viajes astrales, ¿no? Como el desenvolvimiento del alma, como quieran llamarle, ¿no? Realmente es como para hacer que nuestra conciencia alcance ciertos estados en donde podemos descubrir cosas muy interesantes en realidad, ¿no? O sea, que es lo que se conoce como el viaje astral, que se supone que trasciende... lo que conocemos como tiempo-espacio y se pueden hacer estos brincos cuánticos y todo ese asunto, ¿no? Entonces, si quieren probarlo, la verdad es que, o sea, a mí, desde la primera vez que lo probé, tuve sueños lúcidos y como este desenvolvimiento del alma que le llaman, que es como una espiral cuando la conciencia busca desprenderse del cuerpo. Es súper interesante, la verdad es que lo recomiendo, ¿no? Obviamente, pues tomen sus precauciones, háganlo bien. O sea, realmente yo llegué a varios audios, o sea, es un programa, o sea, porque es de Gateway Experience 1, 2 y 3, creo que son un montón de audios, ¿no? O sea, pero el primer tomo son 7, creo que son 7 audios.
como de 1 hora de duración aproximadamente y te entrenan como a lo básico del desprendimiento del cuerpo. Entonces está muy interesante. Hemisync, bájenlo por torrent, yo recomiendo. Nice. Que ahora también se puede comprar, pero si saben cómo descargar torrents, pues busquen Hemisync de Gateway Experience y pruébenlo ustedes. Nice, muy bien, muy bien. Mi recomendación es una película, no sé si ya la hemos recomendado aquí o no, pero es muy buena. Es con Justin Timberlake y una morra que se parece a otra morra que no me acuerdo cómo se llama. Se llama Time Out en inglés y en español no sé cómo le hayan puesto. Algo así, supongo que algo como de corre antes de que se te acabe, una cosa así, es que son bien raros. Ajá. Y es de este vato, no, tal vez lo has visto, estos vatos que pagan con tiempo, en el que dan dinero, que todo se paga con tiempo, que tienen un reloj aquí en su mano. ¿No lo has visto? No. Está bien chida la premisa. Sí, es la de... Hay algo de la... Ay, se me fue el nombre. Sí, ya sé cuál es, en donde se van pagando... Con tiempo, sí, y es de cuenta que hay dos zonas muy certeras divididas. La de los ultra ricos y la de los pobres. Ya no hay clase media y ya así de plano dijeron, güey, vamos a mostrarles lo que les va a pasar a estos pendejos. Siento que es un disclosure muy cabrón, en el que haz de cuenta que los más ricos, los ultra ricos, tienen así... El precio del mañana. El precio del mañana, se llama en español. Los ultra ricos tienen cientos de años, güey, decenas de años, miles de años. Un cabrón que tiene 1 millón de años en una bóveda. Y los pobres, güey, tienen un día, 1 hora, 5 horas, güey. Ah, pero no lo tienen en una bóveda, todo lo tienen en su sí, pero hay un cabrón que sí tiene 1 millón de años en una bóveda. Que es el papá de la que se roba el Justin Timberlake. Entonces la premisa es esa. La premisa es que en ese mundo ya nada más todos trabajan por tiempo. Tienen un reloj que está aquí metido en su brazo. Cuando se llega al 0... pelas, te mueres a la chingada. Entonces toda la gente pobre vive muy a prisa, güey, corren para todos lados, comen en chinga, güey, todo lo hacen en putiza porque tienen poco tiempo. Su mamá se muere, así le quedan como unos cuantos segundos y antes de, pues, porque se ponen la mano así se pueden pasar tiempo. Entonces este güey fue a chambear, le dieron su día de pago, güey, y va su jefa corriendo porque no alcanzó el autobús, güey, no le alcanzó para pagar el autobús, le faltaban como 2 minutos para pagar el autobús, ¿no? Entonces tuvo que correr en putiza, güey, ya cuando lo va a llegar así, se agarra las manos y ya estaba muerta, ya no le pudo pasar. Entonces esa es la premisa de este pedo. Este güey se encuentra un cabrón que ya está enfadado de su vida de rico porque lleva muchos años siendo joven. Porque no te mueres, porque tienes un chingo de tiempo. Entonces va al lado pobre y tiene un siglo. Y en el lado pobre lo buscan matar. El Justin Timberlake le hace el paro y al final le da un siglo a ese güey. Le dice, ten, güey. Sí, escuché de esa peli, pero está buena, hasta incluso estaría chido si la analizáramos para el exclusivo, güey, sí, porque la premisa está bien verga, la película a mí se me hizo muy interesante. Time Out, ¿cómo se llama? Time Out. O el precio del mañana. O el precio del mañana. Sí, ya tiene que salir. Habríamos de verla, ya tiene un rato, amigo, ¿qué? ¿Como en 2005, güey? 2006, debe ser 2006, 2008. Habríamos de verla, porque neta la premisa está interesante, güey, porque también, o sea, con cómo funcionan las élites y todo eso está chido, la neta está chido. Le dice una parte, le dices que no le podemos dar tiempo a estos güeyes porque ¿qué harían con él? Se los despreciaría, no tendrían sentido, no sabrían qué hacer con tanto tiempo estos cabrones, por eso no se los damos. Entonces habríamos de interesar, pero esa se la recomiendo, Time Out, es muy buena película. Es del 2011. 2011, mira, con el Justin Timberlake. El 2011, bueno. Pues antes de despedirnos, nos queremos enviar como siempre saludos a nuestra queridísima llamada comunidad Fati, muchas gracias por vernos, escucharnos, oírnos, compartirnos y demás. De YouTube queremos enviar saludos con mucho cariño a DJ NGK Play, a Osiris Hernández y a María Lisbeth Hernández Martínez. Muchas gracias por vernos. De Instagram, con mucho cariño a Daniela Sandoval, a Mónica Suero y a Yuriko Mendoza. Muchísimas gracias por vernos, escucharnos y compartirnos. Abrazos. Y de nuestra queridísima comunidad de Facebook, a Carol Tapia, ¿de qué te ríes? Emanuel Estrada y a Denis Manrique. Muchas gracias. También queremos mandar, como siempre, ¿por qué te estaba riendo? Ya me causó curiosidad. No, porque sonó albur algo, pero ya se me olvidó. Ah, ya. Bueno, como siempre también queremos mandar un saludo con mucho afecto, un saludo muy especial, con agradecimiento especial. Dije especial muchas veces, ¿no? Sí, especialmente hoy. Bueno, queremos mandar un saludo con muchísimo agradecimiento a aquellas personas que nos apoyan económicamente, ya sea con donaciones o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo. Mandamos un saludo muy especial, de nuevo siendo súper redundante como siempre, a Mauro Néstor Aguilar. Muchísimas gracias por tu donativo. Gracias, Mauro Néstor Aguilar. Qué donativo tan especial hiciste. Muchas gracias. Y también queremos mandar un saludo de todo corazón a aquellos miembros que se resuscribieron a nuestro contenido exclusivo. Muchas gracias. Emilio Fi, Pablo muchas gracias. Carranza y a Diarios de Motocicleta. Les Pablo y Diarios, muchas gracias. Que estén disfrutando muchísimo de nuestro contenido exclusivo. Mil gracias por apoyarnos. ¿Ese fue un saludo especial?
¿O no tan especial? No, sí, fue saludo especial. Especial de todo corazón, muy especial, especial. Muchas gracias por vernos, escucharnos y compartirnos. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Hasta luego.